Y este capítulo 15 del libro de Lucas, bien podríamos llamarlo el departamento de objetos perdidos, porque este pasaje habla de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido. En todas las tres parábolas, las tres historias que Jesús relató, habla de algo que se perdió y obviamente habla de nosotros y de nuestra relación con Dios y de cómo Dios nos ama a nosotros. Pero particularmente Jesús da estas parábolas como respuesta a un ataque recibido por parte de los fariseos y de los religiosos. Jesús saca de la galera o de su manga estas tres parábolas para poder dejar en ridículo a aquellos que hablaban mal de Él. Y este pasaje en el versículo 1 comienza diciendo: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Publicano era una persona que cobraba impuestos, era una persona judía que cobraba impuestos para el Imperio Romano, con lo cual era considerado un traidor. Y no solamente que cobraba impuestos los que debería cobrar, sino que cobraba de más y se guardaba un vuelto siempre. Había un arreglo entre el publicano y la corona o el imperio, con lo cual siempre cobraba de más. Entonces los judíos lo odiaban y lo ponían a la altura de un pecador más. Pero dice la palabra de Dios, se acercaba a esta gente, o sea, los desechados, los despreciados, los que su pueblo no querían, para oírle a Jesús. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual esta gente se acercaba a Jesús? Porque obviamente sabían que Jesús no los iba a rechazar. Jesús dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Hermano, a Dios poco le importa tu historia. A Dios le importa la decisión que tomes en el presente para modificar tu futuro. A Dios poco le importa tus antecedentes. Dios no ve tu historia y te califica en base a tu historia. Dios ve todo lo que puede hacer con vos de aquí en adelante, desde el momento que le aceptes y Él entre en tu corazón. Por eso amo a mi Cristo, porque es un Dios que ve procesos terminados. Cuando Él te elige, no te elige por lo que sos, te elige por lo que vas a hacer en Él. Y acá está Dios buscando de esa gente para poder cambiarla y transformarla. Y esa gente venía a Jesús porque en Jesús veían obviamente oportunidades. En varios pasajes vemos a Jesús tratando con este tipo de gente. Y qué paradójico, ¿verdad? Jesús, santidad misma, no había pecado en Él, y sin embargo los desechados, los pecadores venían a Él. Lo vemos a Jesús tratando con una prostituta que viene a romper un frasco y derrama su perfume en los pies. Lo vemos a Jesús tratando con una mujer adúltera que había estado encontrada en el pleno acto del adulterio, y sin embargo está ahí a los pies de Jesús. La vemos a una mujer que había tenido varios maridos, incluso el que tenía no era, y lo vemos entablando un diálogo de amor, hablándole del reino. Jesús diciéndole: si realmente me conocieras, del agua que yo te puedo dar no tendrías sed jamás. No la criticó ni cuestionó su vida. Lo vemos a Jesús hablando con un tal Zaqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos que se había robado todo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero este publicano se había robado todo, y sin embargo Jesús le dijo: Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa y que cenemos juntos. Y cuando entró a la casa de Zaqueo, sin prejuicio, dijo: hoy la salvación entró a tu casa. Esto pasa cuando Jesús entra a tu vida. Llega la salvación, la restauración, el cambio absoluto. ¿Cuántos dan fe de esto? Cuando Jesús entra en una casa lo cambia todo. Qué hermoso saber, los que levantan la mano los conocí antes y ahora los conozco. Qué bueno, Brian. Dios es bueno, Dios es poderoso. Pero estos fariseos no podían creer que Jesús hablase con esta gente, porque esta gente no se merecía nada. Demasiado pecadores son. Verso 2 del capítulo 15: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: fíjense qué forma despectiva de hablar de Jesús el Rey,
A los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe. Y obvio, si Jesús vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido, ¿cómo no va a hablar con pecadores? ¿Cómo no se va a acercar a un pecador si son su debilidad? Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Me vino a buscar a mí. Yo estaba perdido sin Cristo hasta que Él vino. ¿Cómo no va a tratar con esa gente? Claro, los fariseos sabían todo de la ley, sabían las formas. Hoy un fariseo me estaría criticando porque no me puse la corbata. Estoy rompiendo con el protocolo. Sabían todo, al detalle, la historia, los ritos. No tenían la esencia, que era la vida de Cristo. Nunca lo entendieron a Jesús. Por eso se atrevían a cuestionarlo al gran maestro. Los fariseos sabían todo. Sin embargo, Jesús tratando con esta gente. Hermanos, la gran diferencia es que Jesús no busca gente correcta y que haga las cosas bien. Jesús no busca gente que haga lo políticamente correcto, porque de esa gente hay un montón. En el infierno está lleno de gente que hace las cosas bien. No se trata de hacer las cosas bien. Dios está buscando gente que sea enseñable, que sea tratable, que sea moldeable. Gente que reconozca que necesita a Cristo por más que haga bien las cosas. Porque lo que hagas bien no te va a hacer salvo. Lo que te va a salvar es un corazón quebrado delante de su presencia, que le puedes decir: yo te necesito, por más años que tengo en la iglesia, yo te sigo necesitando y necesito que me moldees. Dios está buscando barro para formar una gran vasija. La vasija, cuando es moldeada por el alfarero, no se queja, se deja moldear. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 18 verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y habla de nosotros. Somos barro en pleno proceso de fabricación. Querido hermano, yo soy barro en pleno proceso. Dios me está formando. Conmigo está demorando más tiempo porque son muchos kilos, ¿vio? No está haciendo una vasija, está haciendo una gran barrica para meter muchos litros de vino, algunos dirán. No sé, pero está demorando mucho tiempo, porque cuando estoy a punto de terminar, dice el Señor: no, demasiado orgullo, y me rompe. Y otra vez empezamos de nuevo y caigo al piso. Y cuando me está a punto de terminar, dice: no, falta humildad, me rompe y empezamos de nuevo. Voy a estar en proceso hasta el día que Él me venga a buscar. Porque el día que Él termine mi obra es porque ya estoy con Él. Así que si vos crees que vos sos un producto terminado, no entendiste nada. Déjate moldear por el Maestro. Somos barro en manos del alfarero. Somos manos en Él. Los fariseos y los estudiosos de la ley sabían todos los protocolos, pero había algo que ellos hacían muy bien, porque la ley básicamente les decía lo siguiente: mientras no le hagas mal a nadie, estás cumpliendo la ley. Y de esa gente hay un montón. Hermanos, no se trata de no hacerle mal a nadie, no se trata de no hacer, al contrario, se trata de hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Así que no se trata de no hacer, al contrario, tenemos que hacer. Hay gente que dice: yo no le hago mal a nadie, no molesto a nadie, yo busco a Dios a mi manera. No se trata así, de eso no se trata. Al contrario, se trata de hacer, se trata de arrepentirse, se trata de humillarse, se trata de amor al prójimo, se trata de amor a Dios, se trata de buscar su presencia. Habla de hacer. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Se trata de hacer.
Yo vengo a la iglesia, yo no molesto a nadie. De eso no se trata la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Se trata de provocar cambios, de generar cambios en otros. De esto se trata la vida del cristiano. Y los fariseos murmuraban. Y en respuesta a esas críticas, Él viene a contarle la historia de una oveja perdida, de una moneda perdida y un hijo perdido. Y la historia del hijo pródigo, del hijo perdido, es una compilación maravillosa de nuestro amor, del amor de Dios hacia nosotros. No se la voy a contar en la totalidad, pero básicamente la historia dice que había un joven con su hermano y su padre, y el hermano menor le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le dio la parte de la herencia y se fue, y dice la palabra de Dios que se fue lejos y gastó todo, malgastó todo. Imagínense en qué lo pudo haber gastado. Malgastó todo. Mientras tuvo, los amigos estaban con él. Cuando no tuvo más, quedó solo. A tal punto fue tanto su hambre que comenzó a criar cerdos. El cerdo era considerado inmundo para ellos y él los tenía que cuidar. Y fue tanta la necesidad que tenía que él deseaba comer la comida de los cerdos. Ahora, él decide volver a su casa. Él decide pedir perdón. Pero no fue su conciencia que lo llevó a decidirse. No fue el amor al Padre que lo llevó a decidirse en volver. No. Fue el hambre. Dice que fue tanto el hambre y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el hijo dice: me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dios permitió que cayese lo más bajo que puede caer para que entre en reacción. Dice la Biblia que él, volviendo en sí, necesitó un buen bife para volver en sí. Hay gente que necesita un buen bife para que vuelva a Cristo, para volver en sí. No te quejes de las pruebas que estés pasando. Seguramente es un gran llamado de atención que Dios te está llamando, porque Él te ama y te va a llamar de la forma que sea necesaria. Dios te va a llamar como sea, pero Él te está llamando. Hay gente que se queja de la situación. Hermano, ¿no será que Dios te está llamando la atención? ¿No será que tenés que levantar la mirada al cielo y buscarlo a Él? No te enojes con Dios. Dale gracias que Él te está buscando, porque te está buscando. Es tiempo que Dios está buscando a mucha gente, porque su misericordia se ha desatado. Y dice la palabra de Dios que este joven, volviendo con la cola entre las patas, ensayando un discurso para decirle al padre, dice que cuando estaba llegando a su casa, el padre lo vio de lejos, fue corriendo y se echó a sus brazos y lloraron juntos. El padre no dejó que dijese nada del discurso que tenía preparado. Simplemente dijo: vamos a armar una gran fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Ahora, hermanos, ¿de qué me habla esto? Que mientras el hijo se fue, el padre nunca dejó de esperarlo, siempre en la puerta, esperando. En algún momento va a volver, en algún momento va a volver, en algún momento va a volver. Eso es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Te puede ir muy lejos, pero Él te está esperando y te va a esperar siempre, siempre. Y Él dice: en algún momento va a volver. Ese es el amor de mi Cristo. Ese es el amor de Dios. ¿Y cómo termina esta historia breve? ¿Cómo termina? El hermano mayor le dice: ¿cómo es posible que perdones a este desgraciado? No dice desgraciado, yo se lo agregué. ¿Cómo es posible que perdones a este tipo? Tampoco dice tipo, pero sería: ¿cómo es posible que lo perdones? ¿Cómo es posible que hagas una fiesta con este hombre que no se lo merece? Mira yo qué bueno que soy, nunca te hice nada malo. Pero el padre decía: pero es tu hermano, será tu hijo. Pero estoy feliz porque se fue. Ah, pero malgastó todo, no se lo merece. Y la historia termina. El hijo arrepentido, el menor, en una fiesta dentro de la casa. El otro, el que nunca hizo nada malo, mirándolo de afuera.
Porque no se trata de no hacer nada malo. Se trata de un corazón quebrado y humillado de la presencia del Señor. Dios no ve actitudes, Dios ve corazones. Dios no ve ropas, ve corazones desnudos. Y eso vio en este hombre. ¿Qué me importa que falló? Si se arrepintió y volvió y se humilló delante de su Padre. Dios no busca gente correcta. Y luego que le cuenta esa historia, le cuenta la otra, la de la oveja. Se la leo rápidamente, Lucas 15, versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otra vez la historia se repite. ¿Se imaginan las ovejas? Encima que se pierde, la va a buscar y la trae a UPA. ¿Cómo puede ser? Y reúne a los amigos y hace una fiesta. Porque acá está hablando lo profundo del amor de Dios. Y nuevamente habla de la profundidad del amor de Dios. ¿Saben por qué deja las 99 para ir a buscar la que se perdió? Porque Jesús quiere que ninguno perezca y que todos lleguen al arrepentimiento. Va a hacer lo posible de buscarte hasta encontrarte. Y no va a dejar de buscarte hasta que te encuentres. Así que, querido hermano, quiero declararte en fe esta palabra. Hay familias que no están todos en la iglesia. Hay padres que no tienen a sus hijos en la iglesia. Hay esposas que no tienen a su esposo. Quiero declararte que Jesús salió a buscar a tu esposo, a tu hijo, a tu familia, y no va a parar hasta encontrarlo y lo va a traer a esta casa en el nombre de Jesús. Es palabra de Dios. No va a parar hasta encontrarlo. Porque Él ama al perdido. Él ama al perdido y el gozoso lo va a buscar. El buen pastor. Y ahí habla de Él. Ese pastor es Jesús mismo. Jesús habla en primera persona diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hablaba de Él. Pero ¿por qué fue a buscar a la que se perdió? Por la sencilla razón que una oveja que se pierde es una oveja muerta. La oveja es un animal que no puede valerse por sí mismo. Una oveja sola es una oveja muerta. No tiene agudizado el olfato, no tiene agudizada la vista. Lo único que tiene agudizado es el oído, nada más. No puede buscar comida, no puede buscar agua. Y es presa de cualquier animal porque no sabe defenderse. Sabía que una oveja lejos del rebaño era una oveja muerta. Cuando Jesús, en la alimentación de los 5,000, vio a toda la multitud, y fíjense la figura que usa Cristo. Él dice: y mirando a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Jesús, ya en ese momento, mirando a la gente, dice: esta gente se va a morir sin mí. Esta gente no tiene un pastor que los guíe. Estaba hablando de que no tiene patrones de conducta, no tiene matrices. Por eso hay familias que repiten historias, porque la matriz está rota. Entonces provoca familias rotas. Por eso repiten historias de suicidios, historias de divorcios, historias de violencia, historias de abusos, historias de adicciones. Porque esa matriz está rota desde el principio y se vuelve a repetir la historia. Porque la matriz, el patrón está roto. Y Jesús ve a esa gente como ovejas que no tienen una guía, una matriz que ande. Y Jesús ve a esa gente y dice: yo puedo ser la matriz para cambiar y romper la historia. Jesús puede romper esa historia y empezar algo nuevo. Dice la palabra de Dios que el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero también dice: las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Entonces no hay historia que te condene, porque los que vienen a Cristo son nuevas criaturas. Hay gente que está atemorizada pensando que va a repetir la historia de tus viejos. Quiero declararte en el nombre de Jesús que en Cristo sos una nueva criatura y hay cosas nuevas. En Él hay victoria. Cuando te aferras a Él, Él te marca rumbos claros y precisos.
No vas a repetir historia, no vas a repetir historias. Dios es un Dios de generaciones. Veía a las personas que no tenían pastor, porque Él sabe que sin un pastor la oveja se muere. Hermanos, estoy hablando no solo a los que no conocen a Cristo, estoy hablando a las personas que conociendo a Cristo les dan la espalda, dejaron de escuchar su voz. Dice la palabra de Dios: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay gente que dejó de escuchar la voz de Dios. Hay gente que está atada a una rutina de iglesia y no más que eso, pero dejó de escuchar la voz de Dios y están atados a una iglesia y nada más. Hermano querido, te has vuelto un religioso si estás pasando por eso. Como tantas religiones que hay, no has perdido tu relación de amor con el Padre. Ya no tenés gozo en servirle, ya no tenés gozo en buscar su presencia. ¿Cuánto tiempo hace que no llorás en la presencia de Dios y derramás tu corazón? ¿Cuánto hace que no le predicás a alguien de Cristo? Si eso no está pasando, es porque no te diste cuenta y el rebaño siguió caminando y te quedaste un costadito. Y Jesús dice: esa gente sin mí se muere, se seca. Hablo de prioridades, hermanos, de cambiar prioridades. Hay gente que dejó que Cristo dejó de ser el centro en su vida y cambió prioridades y se apoyaron en otras cosas disfrazadas de bendición de Dios. Hay gente que se disfrazó, que ve las bendiciones, pero en realidad no son bendiciones, son cuestiones disfrazadas. Hay gente que se está apoyando en su estabilidad económica. Hermano, eso no te va a llevar al cielo ni te va a dar santidad. Y dicen: Dios me bendijo. Dios quiere que seamos prósperos, pero si la prosperidad te aleja de Dios, eso no es de Dios. Hay gente que se apoya en su estabilidad familiar. Tengo la familia que tanto quise y soy feliz con mi familia. Pero si esa felicidad y esa familia te aleja de Dios, es porque cambiaste la prioridad. Quiero decirte, hermanos, que si dejas que Cristo sea tu centro, puedes tener una familia hermosa, feliz, con propósito. Todo eso se puede hacer, pero primero sea Cristo. Que primero sea Cristo. Hay gente que siendo oveja empezó a cambiar prioridades. Y te apoyas en esto: busco a Dios a mi manera, yo no molesto a nadie. No se trata de no molestar a nadie, querido. Se trata de atrapar el corazón de Cristo. Se trata de tener su presencia habitando en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que cuando la encuentra, gozoso. Eso es lo que me apasiona de Cristo. Ve a la oveja que se perdió y en lugar de señalarla, maltratarla, gozoso. Eso hace cuando nos arrepentimos y venimos otra vez a su presencia. Dios es especialista en segundas oportunidades. Dios es especialista en dar vuelta a una hoja. Dios es especialista en decir: yo te recibo nuevamente. Cuando el pastor la encuentra, obviamente la encuentra lastimada, seguramente, y deshidratada. ¿Saben que lo poco que conozco de ovejas es porque uno lo busca en la Santa Biblia del Google y ahí está todo? Y cuando no tenés revelación, busca en Google y tenés la revelación ahí. Y es impactante cómo trabajaban los pastores en la antigüedad. ¿Y saben qué? No cambió demasiado. Porque lo que ahora es un curabichera, que es un aerosol que se le echa a la herida del animal. Antes el curabichera era una mezcla que hacía con aceite de oliva y algunas esencias. Entonces recubría la herida de la oveja. ¿Cuál era el problema de que una oveja esté lastimada? Es que las moscas ponían larvas y comenzaba a infectarse la herida y el pastor no se daba cuenta que esa oveja estaba enferma. Y el síntoma de la oveja es que dejaba de caminar, dejaba de comer y de un momento a otro se moría. Era un proceso interno que vivía de infección. En la cantidad el pastor no se daba cuenta. Entonces, ¿qué hacía? Él las ungía con aceite para alejar las moscas, las infecciones. ¿Saben que así es? Las puertas abiertas que dejamos al pecado. No nos damos cuenta y sin querer nos estamos apartando de Dios. Y dejamos de escuchar su voz. Dejamos de tener pasión por Él. Dejamos de sentir la alegría de servir y de vivir en Él.
Y todo pasa a ser una carga muy pesada. Así es vivir en forma independiente de Dios. Así es cuando nosotros le soltamos la mano. Así es cuando te conformás solamente con ser bueno. Querido, si te conformás con ser bueno y no hacerle mal a nadie, es porque estás caminando por otro lado y dejaste de escuchar la voz de Dios, como la oveja. Si vos crees que el propósito de Dios es solamente que no hagas cosas malas, hermano, cuando Cristo en la cruz del Calvario entregó su vida y luego se levantó de la tumba con poder y autoridad, toda esa autoridad desatada vino sobre nosotros los hijos. ¿Sabes qué? ¿Vos te imaginás toda la autoridad de Cristo desatada en tu vida solamente para que digas yo no le hago mal a nadie? Hermanos, Jesús le dijo a los discípulos: yo le doy autoridad para que reprendan demonios, para que oren por los enfermos, para que oren por la suegra que se sane. Yo le doy esa autoridad para que en mi nombre todos se conviertan a Cristo. Yo le doy autoridad para que hagan discípulos, y en mi nombre dice: bautícenlo, vayan por todo el mundo con la autoridad que yo le doy. Yo no le doy autoridad para que no hagan nada malo. Demasiada autoridad Cristo derramó sobre nosotros para que solamente nos conformemos con no hacer. Está como aquellos que compran el auto 0 kilómetros y lo dejan en el garaje y no lo sacan para no ensuciarlo, y gastaron toda una fortuna por su auto. Demasiado precio pagó Cristo por nosotros para que nos limitemos solamente a no hacer lo malo. Mire lo que dice el libro de Jeremías capítulo 2 verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, es la oveja que se apartó, y cavaron cisternas, depósitos, pensando que iba a retener algo, y no retuvieron nada, pensando que su estabilidad económica los iba a salvar, pensando que su elocuencia los iba a salvar, pensando que sus amigos, que su influencia, que su cargo lo iba a salvar. Al contrario, los alejó de Dios. Dejaron de depender de Dios, dejaron de escuchar la voz del pastor, porque lo único agudizado que tiene la oveja es el oído. Entonces la oveja oía su voz. ¿Qué voces estás escuchando en los últimos tiempos? Porque según la voz que estés escuchando es a donde te vas a caminar y a donde vas a transitar. Hay gente que está escuchando muy fuerte la voz del rencor y viene a su mente todo el tiempo el rencor sobre aquello que alguien mal le hizo. Obviamente, ¿cómo te vas a manejar en la vida? Con rencores permanentemente. Hay gente que viene a su oído y solamente escucha la voz de la frustración y piensa: si una vez me salió mal, otra vez me saldrá mal. Otros escuchan las voces de su historia familiar pensando que van a repetir historias una y otra vez. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del pastor? En Apocalipsis capítulo 3 verso 20 hay un mensaje muy fuerte a la iglesia de la Odisea, que normalmente nosotros lo leemos a personas que no conocen a Cristo. Y el verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe a quién le habla? A una iglesia establecida, a hermanos de una iglesia establecida que cambiaron prioridades, a hermanos de una iglesia establecida que se acostumbraron a ser cristianos, a hermanos de una iglesia establecida que se acostumbraron a ser religiosos, a cumplir con lo que hay que cumplir. ¿Sabe cómo Dios los llama? Tibios. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca, le dice. A esa gente le está diciendo: hey, hace años que venís a la iglesia, yo sigo estando afuera todavía golpeando. Si alguno escucha mi voz. Le está hablando a gente de toda la vida de la iglesia y le dice: cambiaron prioridades y me dejaron afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta,
vamos a rehacer nuevamente las relaciones. Últimamente mucha gente dejó a Cristo del lado de afuera. Y Él sigue llamando, como el pastor salió a buscar a sus ovejas y con un silbido iba caminando por los valles hasta que la oveja apareciera. Hay un silbo apacible de Dios que está soplando, llamándote para que vuelvas a su presencia, para que vuelvas al servicio, para que vuelvas a la intimidad con Él. Yo me lo imagino a nuestro Padre día tras día esperando que vengas a la intimidad con Él que prometiste hacer, y Él está solo. Mañana, a partir de mañana, voy a hacer mi devocional y voy a buscar de Dios. Y Dios escuchó eso y estaba ahí esperando, y otra vez quedó solo. Pero Él aún sigue llamando, esperando encontrarse con vos en la intimidad, porque dice: cuando ores, encerrate en tu habitación, porque yo voy a estar ahí. Y lo que ores en secreto, mi Padre te recompensará en público. Honro la vida de los hermanos que oran en secreto, horas y horas. Y animo a los hermanos que aún no lo están haciendo, porque Él te sigue llamando. Le está hablando a una iglesia tibia. Yo estoy a la puerta. ¿Por qué? Porque no estás escuchando mi voz. Estás escuchando cualquier otra cosa. Pero aún es más duro. Verso 17 dice, 3:17 de Apocalipsis: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Toma mate. Eso yo no lo inventé, estaba acá, ojo. Lo de desgraciado era cosa mía, pero esto está en la Biblia. Y le habla a una iglesia que conocía a Dios, que creía que la tenía clara, que creía que su religiosidad lo iba a salvar, que creía que por hacer las cosas bien, que por años de antigüedad calificabas para el reino. ¿Qué voces está escuchando? Porque esta iglesia había dejado de escuchar la voz de Dios, estaba del lado de afuera. Por eso termina este pasaje diciendo, el 22, verso 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando en esta noche. Si tenés oído, oí lo que el Espíritu Santo te está hablando. Yo me imagino que muchos están diciendo: no, está hablándole a otro. Es a vos la cosa, ¿eh? Es con vos la cosa. El Espíritu Santo te está llamando. ¿Qué voz está escuchando? Yo quiero escuchar la voz del Maestro. Él dice que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Él está atento al clamor nuestro. ¿Cómo no buscarle? Quiero ir terminando. Salmo 116, verso 1. Miren lo que decía el salmista: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había hallado. Claro, porque se había alejado, no escuchaba su voz. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Amo a Jehová que me escucha. Y el pastor de pastores está buscando ahora. Está golpeando la puerta del lado de afuera. Si alguno escucha mi voz. ¿Y sabe cómo termina este pasaje? Dice que cuando la encontró, la cargó en sus hombros y gozoso fue con sus amigos. A pesar de lo que soy, Él me sigue esperando con gozo. Y a pesar de lo que soy, Él sabe que si escucho su voz, va a ser para vida eterna. Si dejo de escucharle, por más que esté dentro de un círculo de una comunidad, mi destino es de muerte.
No se trata de concurrir, no se trata de cumplir, se trata de conocer y escuchar la voz del Maestro. Si no hay pasión en tu vida por la presencia de Dios, si no hay pasión por vivir en santidad, si no hay pasión por encontrar el lugar que Dios te dio, es porque no estás escuchando su voz. Y la voz del Maestro está sonando en esta noche. Podés levantar tu mano y decir: Señor, quiero escuchar tu voz. Decirle con sinceridad: necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz.